La paz sea con toda la audiencia en las diferentes partes del mundo donde se encuentren. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy importante, el cual es las enfermedades y sus causas según la Biblia, según las Sagradas Escrituras. Hay muchas personas que al enfermarse empiezan a maldecir a Dios, empiezan a juzgar a Dios y a describirlo como un Dios malo, como un Dios que no es bueno. Dicen ellos, si Dios es amor, ¿por qué envía las enfermedades? ¿Cuál es el propósito de que envíe un cáncer o de que envíe posiblemente una enfermedad terminal? Y empiezan las personas que no conocen a Dios a maldecir su nombre. No obstante, todas las enfermedades tienen una causa y son con un justo propósito. La enfermedad nos acerca a Dios, porque en muchas ocasiones el hombre no busca a Dios de todo corazón. Cuando el hombre tiene salud, tiene fuerzas, tiene fortaleza, no busca a Dios. Sin embargo, cuando el hombre se encuentra en el lecho de dolor, se acuerda de que hay un Dios que existe y que tiene poder para sanar su enfermedad, y Dios entonces obra maravillosamente. Entonces, eso es lo que vamos a analizar en esta tarde. Para ello, vamos a leer el texto de las Sagradas Escrituras en Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mucha atención a este versículo tan profundo de las Sagradas Escrituras, puesto que nos habla acerca de aquel padecimiento por el cual en repetidas ocasiones muchos de nosotros hemos pasado. Cuando una persona se enferma, no es correcto maldecir a Dios, no es correcto ofender su nombre, todo lo contrario. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, analicemos detalladamente este versículo de las Sagradas Escrituras. Nos incita a que aún en la enfermedad, nosotros debemos de buscar a Dios. A que aún en la enfermedad no debemos de renegar de su nombre, porque todo tiene un propósito, todo tiene un plan perfectamente en la presencia de Dios, es decir, el conocimiento anticipado de todas las cosas, porque eso quiere decir la palabra presciencia. Pero vamos a lo que nos compete. ¿Cuáles son las causas por las cuales el ser humano se enferma? Número 1, enfermedad natural. El ser humano por sí solo es frágil y Dios ha delimitado en el ser humano, ha puesto en el ser humano una línea que no será traspasada. Y dicen las Sagradas Escrituras que la vida del hombre son 70 años y si en lo más robusto son 80 años. Con todo esto es molestia y trabajo. Entonces es muy común que conforme vayan pasando el tiempo, vayan pasando los años, vengan pasando las enfermedades, debido a que el cuerpo va envejeciendo, va perdiendo la vista, va perdiendo la fuerza, y es algo natural. Y nos lo dice las Sagradas Escrituras en 2 de Corintios 11:29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hace alusión el apóstol Pablo al mismo padecimiento que tienen todos los seres humanos. ¿Quién enferma y yo no enfermo?
Así como las demás personas se enfermaban, así el apóstol Pablo también se enfermaba. Tenía diferentes padecimientos como ser humano, porque incluso Dios a él le había puesto una línea y esa línea no tenía que ser traspasada, puesto que es perfecta porque la puso nuestro Dios. Número 2, la falta de cuidado personal. Muchas de las veces, cuando vemos la enfermedad, ya sea diabetes, sea hipertensión o alguna enfermedad mortal, hay muchas personas que empiezan a maldecir a Dios y empiezan a quejarse y empiezan a echarle la culpa a Dios por la enfermedad que ellos tienen. No obstante, cuando nosotros tenemos una falta de cuidado en nuestro cuerpo, es lógico que nos van a venir las enfermedades. Y lo dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Analicemos muy bien detalladamente lo que dicen las Sagradas Escrituras en esta pregunta. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Sabemos que Dios tiene una línea. Tiene una línea que no puede ser traspasada, porque el hombre es frágil y lleno de sinsabores. Eso nos lo dice la Sagrada Escritura. Pero no obstante, cuando nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, cuando nosotros no nos preocupamos por nuestro cuerpo, pueden venir las enfermedades y Dios no tiene la culpa de eso. Ejemplo, una persona que tiene prediabetes, analicemos esto, y va con el médico y el médico le receta reducir los azúcares, los carbohidratos, hacer ejercicio. Sin embargo, aquella persona no sigue las instrucciones del médico. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento? Que la persona se va a enfermar y ya no va a tener prediabetes, ahora va a ser diabetes. Y si sigue así, después va a ser diabetes tipo 2, después le van a cortar una pierna, un pie y hasta llegar a la muerte. Entonces, ¿es culpa de Dios? No. Muchas de las veces la enfermedad nos llega precisamente por la falta de cuidado que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Y nos lo dice en 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, mucha atención en esto. No es bueno empezar a echarle la culpa a Dios por nuestros problemas, que muchas de las veces nosotros mismos nos buscamos. Él nos invita a cuidarnos en todos los aspectos. Tercer punto, tercera causa para que la gloria de Dios se manifieste. Hay enfermedades que son precisamente para que el poder de Dios se manifieste. Y lo podemos ver en Juan capítulo 9, 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay muchos testimonios que se pueden contar acerca de grandes milagros que ha hecho Dios, grandes milagros que ha hecho Jesucristo. Personas que estaban enfermas de una enfermedad terminal, de una enfermedad muy cruel, y personas, médicos especialistas, que con sus años de estudios decían: esta persona se va a morir. Pero sabemos que Dios es el que tiene la última palabra,
y es ahí donde Él empieza a obrar y le demuestra a los médicos que la sanidad no está en ellos, que la sanidad está en Dios, porque en el nombre de Jesucristo hay poder, hay fortaleza, hay vida. Entonces, es una de las causas por las cuales hay enfermedades también, para que la gloria de Dios se manifieste. Otra de las causas es por prueba. Y nos dice en Job capítulo 2, versículo 4 al 10. Job era un hombre santo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces va el diablo y tienta, es decir, le dice a Dios que lo tentara, que tentara a Job para que renegara. Y Dios le permitió al diablo que lo pusiera a una prueba muy fuerte, una prueba muy fuerte, de la cual difícilmente es para que alguien salga. Le quitó a sus hijos, el apoyo incondicional de su esposa. El hombre más rico de la tierra de Uz pasó a ser el hombre más pobre. Sin embargo, pasó esa prueba y dijo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando pasó esa prueba al siervo de Dios Job, Dios lo bendijo aún mucho más. Entonces, pasamos por diferentes pruebas, claro que sí, pero saliendo de esa prueba, vamos a ver que la bendición de Dios es más grande con nosotros. Otra de las causas es por pecado. Hay un ejemplo en las Sagradas Escrituras que podemos ver, que es en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 al 21. Había un rey que se llamaba Usías. Este rey se portaba bien delante de Dios, pero después dice la Escritura que se empezó a llenar de soberbia. Y cuando se empieza a llenar de soberbia, lleva él un holocausto para ofrecer ofrenda a Dios en el altar. Sabemos nosotros que los únicos que podían ofrecer holocausto a Dios en el altar eran los sacerdotes, aquellos pertenecientes a la tribu de Leví. Entonces entra Usías y le dicen los levitas: mi señor, mira, a nosotros es a quien Dios nos encargó ofrecer holocausto. Y se molesta, se enoja Usías y no quiere hacer caso, pero de repente viene una lepra en la frente como castigo de parte de Dios por su pecado, y muere de lepra. Muere de lepra el rey Usías. Entonces, esas son las causas. Muchas de las veces también viene la enfermedad por pecado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros reconozcamos a Dios. Y no porque Dios sea malo con nosotros, sino porque Dios es un Padre amoroso. Dice la Escritura en Proverbios 3:11 que Dios al Hijo castiga como al Padre al Hijo a quien quiere. Entonces, si muchas de las veces nos enfermamos al haber cometido algún pecado, Dios nos envía esa enfermedad, pero no porque nos odie, no porque nos tenga olvidados, sino porque Dios nos ama y nos corrige para que nosotros nos acordemos de Él en todo tiempo y en todo momento. Ante las múltiples pruebas que puedan presentarse en la enfermedad, los hijos de Dios se mantienen firmes alabando a Dios, entendiendo que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Dios muestra su poder y en todo tiempo nos reconforta. Nuestro ánimo siempre debe ser como viendo al invisible. Ese es el tema que quería compartir con ustedes en esta hora, esperando haberme dado a entender. Dios los bendiga, denle like, compartan, suscríbanse para que estos temas puedan llegar a más personas. Dios los bendiga y hasta la próxima.